El multimillonario Sheikh finge estar gravemente enfermo para poner a prueba la lealtad de su personal. Pero nada lo prepara para el audaz acto de la hija de su criada que lo cambia todo. Sheikh Amir Alja tenía todo con lo que un hombre podría soñar: torres que tocaban las nubes, un hombre que movía los mercados y una fortuna incalculable. Sin embargo, detrás de los muros de cristal de su ático, se sentía completamente solo. «Hay alguien», susurró a su reflejo. «¿Quién valora al hombre y no al dinero?». Esa pregunta se convirtió en un plan audaz, peligroso y profundamente personal. «Les diremos que me estoy muriendo», le dijo a su doctor y a su abogado. Degeneración corticobasal. Una enfermedad que te roba la mente y el cuerpo centímetro a centímetro. Quiero ver quién se queda cuando el imperio empiece a caer. El médico advirtió: «Amir, esto podría destruirte». «Entonces que lo haga», respondió el jeque. Si la lealtad no puede sobrevivir a una mentira, nunca existió. Pero nunca imaginó que la verdad que buscaba no vendría de su imperio, sino de la joven hija de una criada. Y lo que empezó como una prueba de lealtad, terminó como una revelación de verdad. Esta es la historia de cómo el mayor engaño de un multimillonario reveló su único tesoro verdadero. Un hombre que valía miles de millones decidió que su vida no valía nada hasta que encontró lo que el dinero no podía comprar. Sheikh Amir Al-Jile, un titán de la industria global, se plantó ante las ventanas de piso a techo de su ático, un rey solitario que examinaba un reino de vidrio y acero. Pero a pesar de toda su riqueza, un silencio inquietante resonaba en su corazón, un vacío que ningún éxito podía llenar. Decidió que era hora de una última y audaz empresa, una prueba para desvelar la verdad escondida en los corazones de quienes le servían. El aire en el ático de Sheikh Amir siempre estaba perfectamente climatizado, una fresca y silenciosa 70-altitud. Olía levemente a cuero envejecido de la biblioteca hecha a medida y a orquídeas raras sin aroma que se reemplazaban cada 3 días. Pero últimamente, el aire se había vuelto rancio pesado, con una soledad más asfixiante que el smog de la ciudad allá abajo. Era un hombre que comandaba ejércitos de empleados, que podía mover los mercados globales con una sola llamada, pero en su propia casa se sentía como un fantasma visto solo por la fortuna que representaba. Sus manos, que habían firmado acuerdos por más que el PIB de pequeños países, ahora se sentían vacías. Miró su reflejo en el cristal inmaculado, un hombre de casi 70 años con ojos agudos e inteligentes, que habían visto demasiado de la codicia del mundo y muy poca de su bondad. Su cabello era de un plateado distinguido, su postura aún erguida, pero por dentro una parte de él estaba cansada de las sonrisas que no llegaban a los ojos, de los elogios que resumaban ambición de la lealtad, que solo era tan profunda como su cuenta bancaria. «Hay alguien», susurró a su reflejo con las luces de la ciudad parpadeando de vuelta como 1.000.000 de ojos que no pestañean. «¿Quién valora al hombre y no al dinero?». La pregunta lo había perseguido durante meses, supurando tras descubrir que un antiguo protegido, un joven al que había mentoreado y tratado como a un hijo, había sido sorprendido malversando millones. La traición le había dolido más que cualquier pérdida financiera, y confirmó su peor temor, que estaba rodeado de personas que solo esperaban su turno para llevarse un pedazo de él. Así tomó forma un plan peligroso, doloroso, pero necesario. Fingiría estar roto para ver quién intentaría recoger los pedazos y quién simplemente intentaría huir con ellos. Llamó a los únicos 2 hombres en el mundo en quienes aún confiaba sin reservas. El primero fue el Dr. Alan Peterson, un amigo de sus días universitarios que se había convertido en su médico personal, un hombre de integridad silenciosa, con el rostro surcado por la preocupación genuina que sentía por sus pacientes. El segundo fue Robert Davis, su abogado durante más de 40 años, un hombre agudo y astuto, cuya lealtad era inquebrantable como una montaña. Se reunieron en el despacho privado del jeque, una sala revestida de libros de historia, filosofía y arte. El jeque no perdió el tiempo en cortesías, los hizo sentarse en los profundos sillones de cuero, frente a su escritorio de caoba. Alan Robert
Comenzó con voz serena pero firme. Voy a escenificar mi propio declive. Las cejas del Dr. Peterson se fruncieron. Amir, ¿de qué estás hablando? Tu último chequeo fue perfecto. Estás más sano que hombres con la mitad de tu edad. Mi cuerpo puede estar sano, Alan, pero mi espíritu está enfermo de dudas, respondió Amir con la mirada distante. Quiero fingir que estoy indispuesto, no con algo simple como un problema cardíaco. Estoy pensando en algo lento que me robe las facultades, una enfermedad neurológica rara, algo que me haga parecer débil, confuso y, finalmente, indefenso. Robert Davis, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia adelante con sus ojos penetrantes fijos en su cliente. Esto es una apuesta de alto riesgo. Amir, ¿quieres ver quién permanece leal cuando el capitán parece estar perdiendo el control del barco? Exactamente, confirmó Amir. Quiero ver los rostros verdaderos de las personas a las que he confiado la obra de mi vida. Mi jefe de gabinete, Gregory. Mi asesora financiera, Evelyn. Mi jefe de seguridad, Bruce. Todos ellos. Me ven como invencible. Quiero ver cómo se comportan cuando crean que la fortaleza está a punto de caer. El Dr. Peterson se pasó una mano por el cabello ralo. Comprendía el dolor de su amigo. Se puede hacer, dijo. Puedo redactar un diagnóstico falso, un deterioro cognitivo progresivo. Podemos manejar los síntomas con medicación que tenga efectos secundarios perceptibles, pero inofensivos temblores. Un leve arrastre en el habla. Será convincente. ¿Pero qué hay de tus bienes? Intervino Robert, su mente legal ya trabajando a toda velocidad. Si pareces incompetente, Gregory y Evelyn podrían intentar tomar el control. Podrían solicitar un poder notarial. Tenemos que protegerte. Ahí es donde entras tú, amigo mío, dijo Amir con una leve sonrisa triste en los labios. Quiero que los dejes creer que están avanzando, que piensen que están engañando a un anciano moribundo. Trasladaré una parte considerable de mis activos líquidos a un fideicomiso ciego al que solo tú y yo tendremos acceso. Déjalos pelear por las obras que crean que son el banquete entero. Quiero darles suficiente cuerda. Ya sabes el resto. El abogado asintió lentamente. Pondré medidas de seguridad. Será una guerra silenciosa de documentos y engaños. No sabrán que han perdido hasta el final. ¿Bien?, dijo Amir, sintiendo cómo una chispa de determinación cortaba su melancolía. La función comienza la próxima semana. Alan, convocarás una reunión privada con mi personal superior y les darás la devastadora noticia. Y tú, Robert, serás mis ojos y oídos. Yo observaré desde las sombras de mi propio hogar. Y así se preparó el escenario. El jeque multimillonario se convertiría en un anciano frágil. La audiencia serían sus empleados más cercanos y la obra una tragedia de codicia y traición. Solo esperaba encontrar al menos un actor cuya interpretación no fuera una mentira. Una semana después, la atmósfera en la sala de juntas ejecutiva de Sheikh Amir era espesa de tensión. La sala misma era un monumento al poder, una larga mesa de mármol pulido y vistas panorámicas de la ciudad. Normalmente, esas reuniones eran un despliegue de mentes agudas y estrategias confiadas. Ese día solo había un silencio terrible. El Dr. Alan Peterson estaba de pie a la cabecera de la mesa, su rostro una máscara de pesar profesional. Frente a él, se sentaban los tres pilares del círculo interno de Amir. Gregory Thompson. El jefe de gabinete era un hombre de unos 40 y tantos, impecablemente vestido con un traje hecho a medida. Su ambición era una fuerza palpable, una energía aguda y hambrienta, que normalmente ocultaba tras una fachada de profesionalismo perfecto. Permanecía inmóvil, las manos entrelazadas, pero sus ojos se movían rápido, calculadores. A su lado estaba Evelyn Reed, la directora financiera. Era una mujer severa, de rasgos afilados y mente aún más afilada. Su expresión mostraba una preocupación controlada, pero detrás de sus gafas, su mente era un torbellino de cifras y cláusulas, ya evaluando las implicaciones financieras de lo que estuviera por venir. Y luego estaba Bruce Miller, el jefe de seguridad, un hombre corpulento e imponente de complexión,
similar a la de un exjugador de fútbol americano. Se suponía que la lealtad de Bruce era absoluta y parecía genuinamente preocupado. Su ceño fruncido mostraba la incomodidad de un hombre cuyo mundo estable y predecible estaba a punto de tambalearse. «Gracias a todos por venir con tan poca antelación», comenzó el doctor Peterson con voz grave. Dejó que el silencio se extendiera un instante antes de continuar. «Estoy aquí hoy como médico personal de Shikhamir. Me temo que las noticias que tengo son difíciles». Pausó de nuevo dejando que el peso de sus palabras calara. Durante los últimos meses, el jeque ha estado sometiéndose a una serie de pruebas privadas. Ha estado experimentando episodios de confusión, pérdida de memoria y fatiga. Finalmente, hemos llegado a un diagnóstico. El doctor Peterson miró a cada uno de ellos a los ojos. El jeque ha sido diagnosticado con degeneración corticobasal. Es un trastorno neurológico progresivo y poco común. No tiene cura. La sala quedó completamente en silencio. Gregory fue el primero en hablar con una voz cuidadosamente mezclada de sorpresa y preocupación. «Dios mío. ¿Qué tan progresiva es?» «La progresión varía de persona a persona», explicó el doctor Peterson siguiendo el guión. «Pero es inevitable. Sus funciones cognitivas declinarán, sus habilidades motoras se deteriorarán. Habrá días buenos y días malos, pero la trayectoria general será descendente. Podemos manejar los síntomas, pero no podemos detener la enfermedad». Evelyn Reed se ajustó las gafas. «¿Qué significa esto para la empresa, para su capacidad de liderazgo?», preguntó con tono clínico. «Se retirará de las operaciones diarias de inmediato», dijo el doctor con solemnidad. «Debe evitar el estrés. En sus buenos días puede estar lúcido y ofrecer orientación. En los malos necesitará silencio y descanso. Ha pedido que ustedes, su equipo de mayor confianza, garanticen la estabilidad de su imperio». Bruce Miller finalmente habló con voz áspera y baja. «¿Necesita protección adicional? ¿Está vulnerable?» «Será vulnerable de muchas maneras», respondió el doctor Peterson mirándolos con intención. «Necesitará su lealtad ahora más que nunca. Cuenta con ustedes para proteger su legado». La reunión concluyó pocos minutos después. Los tres salieron al pasillo, sus pasos resonando en el silencio. En cuanto estuvieron fuera del alcance del doctor, la máscara de pesar se desmoronó. «No puedo creerlo», dijo Gregory, aunque en sus ojos brillaba algo distinto de la tristeza, el destello de la oportunidad del viejo león finalmente debilitándose. «Necesitamos un plan de transición», afirmó Evelyn con tono empresarial. «Los mercados serán volátiles si esto se filtra. Debemos controlar la narrativa y consolidar el poder». «Doblaré la seguridad en su piso», añadió Bruce. «Nadie entra ni sale sin mi aprobación. Por su seguridad, claro». Todos asintieron una silenciosa y profana trinidad de ambición. Creían que discutían cómo proteger a un moribundo, pero en realidad eran buitres empezando a girar cada uno con la mirada puesta en el botín. En su ático, Shikhamir observaba la grabación de la reunión en un monitor oculto. Vio el leve sobresalto, las miradas calculadoras, el hambre apenas disimulada en sus ojos. Sintió como una frialdad familiar le invadía los huesos. La representación había comenzado. Más tarde ese día aparecieron los primeros signos visibles de su enfermedad. Cuando su chef personal le llevó el almuerzo, Amir se quedó mirando el tenedor durante un largo momento, como si hubiera olvidado para qué servía. Forcejeó con él, su mano temblando levemente, un efecto secundario del medicamento inofensivo que Alan le había recetado. Levantó la vista hacia el chef con los ojos llenos de una confusión cuidadosamente fingida. «Gracias», murmuró su habla apenas un poco arrastrada. «Puedes irte». El chef se marchó con el rostro lleno de compasión. La noticia ya se extendía entre el personal como fuego. El invencible jeque se estaba apagando. Aquella tarde, una presencia diferente entró en su silencioso y solitario mundo. Karen, una de las criadas, era una mujer tranquila que llevaba 5 años trabajando para él. Siempre hacía su trabajo con eficiencia y desaparecía sin decir palabra, pero ese día no estaba sola.
De su mano venía una niña de unos 10 años de ojos azules brillantes y una cascada de cabello rubio. Era su hija Chloe. La escuela había terminado antes de lo previsto, y sin otra opción, Karen, madre soltera, se vio obligada a llevarla al trabajo. Le había dicho que se sentara en silencio en un rincón de la cocina del personal y que no molestara a nadie. Pero Chloe era una niña curiosa. Mientras su madre limpiaba en otra habitación, salió de puntillas y miró por el largo y silencioso pasillo que conducía a las habitaciones privadas del jeque. La puerta estaba entreabierta. Vio al anciano sentado en un gran sillón junto a la ventana mirando la ciudad. Parecía increíblemente triste como el rey solitario de uno de sus cuentos. No se parecía al poderoso jeque del que todos susurraban. Solo parecía un abuelo que necesitaba un abrazo. Sin pensarlo, entró en la habitación. Amir oyó los pasos suaves y giró la cabeza lentamente. Vio a la pequeña de pie con un papel ligeramente arrugado en la mano. «Hola», dijo él con voz suave, manteniendo su actuación y dejando que su mano temblara mientras señalaba un taburete cercano. Chloe no pareció notar el temblor. Solo vio sus ojos tristes. Se acercó y le tendió el papel. Era un dibujo hecho con crayones que mostraba un gran sol sonriente con rayos amarillos brillantes. «Esto es para usted», dijo con voz pequeña. «Mi mamá dice que no se siente bien. Mi bisabuelo siempre decía que un poco de sol ayuda en todo». Amir tomó el dibujo. Sus dedos rozaron los de la niña. Por primera vez en mucho tiempo sintió un toque que no era transaccional, un gesto que no pedía nada a cambio. Miró el dibujo simple e infantil, y una calidez extraña se extendió por su pecho, una sensación más poderosa que cualquier trato que hubiera cerrado. «Gracias», susurró. Y por primera vez esas palabras no formaban parte de una actuación. «Muchas gracias, pequeña». Aún no lo sabía, pero la parte más verdadera de su prueba acababa de comenzar, y la única persona que nunca pensó en poner a prueba sería la única en superarla. Los días se convirtieron en semanas, y la gran representación de Shikhamir continuó. Se entregó a su papel con la misma disciplina con la que había construido su imperio. Pasaba horas sentado en su sillón, interpretando su papel de un gigante que se desmoronaba lentamente. A veces, se quedaba mirando fijamente una pared. Otras veces jugueteaba con un libro como si las palabras fueran símbolos extraños. Permitía que su mano temblara, que su voz vacilara, y que sus pasos se volvieran lentos e inseguros. El personal veía a un gigante desmoronarse en polvo, y su comportamiento empezó a cambiar de maneras primero sutiles y luego evidentes. Gregory Thompson, el siempre ambicioso jefe de gabinete, comenzó a habitar el mundo del jeque como si ya fuera suyo. Empezó a usar el ascensor privado de Amir. Celebraba reuniones en el estudio personal del jeque, sentado en la silla de respaldo alto de cuero, que había sido su trono durante décadas. Hablaba de Amir en pasado diciendo a los socios comerciales: «El jeque siempre creyó en la expansión agresiva. Yo solo continúo su visión». Ya no se veía como un custodio, sino como el heredero natural de una nueva era. Una tarde, Gregory entró en el ático sin anunciarse, seguido de 2 diseñadores que llevaban muestras de telas y planos. Encontró a Amir sentado junto a la ventana con una manta sobre las piernas. «Señor», dijo Gregory con voz alta y condescendiente, como quien le habla a un niño. «Solo estamos aquí para discutir unas pequeñas renovaciones en el piso ejecutivo, para darle un aire más fresco. No tiene que preocuparse por nada». Amir levantó la vista, sus ojos nublados con fingida confusión. «¿Renovaciones?», murmuró. «A mí me gusta la oficina». «Por supuesto, señor, era una oficina maravillosa», respondió Gregory con una sonrisa desdeñosa. «Esto será solo una mejora, una nueva era». Luego se volvió hacia los diseñadores, ignorando por completo a Amir, y comenzó a señalar los planos. «Quiero que se elimine esta pared concepto abierto más luz, algo que refleje un liderazgo más moderno y visionario». Amir los observaba, una tormenta silenciosa de ira creciendo bajo su exterior sereno. Era un fantasma en su propia casa,
una reliquia viva cuya herencia estaba siendo desmantelada ante sus propios ojos. Evelyn Reed era más sutil, pero mucho más peligrosa. Su arma no era un martillo, sino una pluma estilográfica. Comenzó a producir montones de documentos para que Amir firmara describiéndolos como trámites trimestrales rutinarios o pequeños ajustes fiscales para proteger los activos. Guiaba su mano temblorosa hasta la línea de la firma, su voz, un murmullo tranquilizador. Solo firme aquí, Sheikh Amir. Es un procedimiento estándar para proteger su patrimonio, decía. Amir, cuya mente seguía siendo tan afilada como una navaja, fingía tener dificultades para comprender. Pero veía la verdad en la letra pequeña, Evelyn. Estaba creando nuevas empresas fantasma, transfiriendo la propiedad de activos menores a compañías donde sus propios familiares figuraban como miembros del consejo. Estaba cortando pedazos de su imperio, una muerte por 1000 recortes, confiada en que el viejo confundido jamás lo notaría. Su abogado Robert Davis rastreaba cada movimiento dejándola construir una jaula de pruebas a su alrededor. Bruce Miller, el jefe de seguridad, mostró su deslealtad mediante la negligencia. El hombre que debía ser un perro guardián se había convertido en un sabueso perezoso durmiendo al sol. Los estrictos protocolos de seguridad del ático se relajaron. Visitantes, que antes eran investigados durante semanas, ahora entraban y salían con solo la aprobación de Gregory. Bruce incluso empezó a usar los vehículos blindados de la empresa para viajes de pesca los fines de semana, justificándolo como análisis de rutas de seguridad. Le pagaban una fortuna para proteger a un hombre que ya consideraba un mero símbolo. Durante todo esto, Amir observaba. Las cámaras ocultas de sus habitaciones eran sus silenciosos compañeros registrando cada palabra condescendiente, cada firma traicionera, cada muestra de abandono. Cada noche revisaba las grabaciones, y su corazón se hacía más pesado con cada nueva traición. El gran ático antaño, símbolo de su éxito, ahora se sentía como una jaula dorada llena de serpientes. Pero en medio del veneno había un antídoto, una niña de 10 años con el cabello del color del sol. Chloe seguía visitándolo. Su madre Karen estaba nerviosa al principio, repitiéndole a su hija que no molestara al jeque, pero Amir insistió. Le dijo a Karen que la presencia de la niña le traía consuelo. Chloe nunca pareció notar el supuesto deterioro del jeque. No veía a un enfermo, veía a un amigo. Le llevaba pequeños regalos de su mundo, una piedra brillante que había encontrado en el parque, una pluma azul de arrendajo, un libro de acertijos de la biblioteca de su escuela. Un día llegó con un pequeño libro de cuero gastado. Era de mi bisabuelo, dijo con voz llena de reverencia. Se sentó en el taburete junto a su silla con los pies apenas tocando el suelo. Se llamaba Sargento Michael Donovan. Era un héroe de guerra. Amir se inclinó hacia adelante genuinamente intrigado. Cuéntame sobre él. Luchó en una gran guerra hace mucho tiempo, explicó Chloe, sus ojos azules abiertos y serios. Fue muy valiente. Salvó a todo su pelotón cuando estaban atrapados. Le dieron una gran medalla por eso. Hizo una pausa y luego añadió. Pero él siempre decía que la medalla no era lo importante, continuó Chloe con voz seria. Decía que lo único que importaba era que sus hombres supieran que nunca los dejaría atrás. Abrió el libro, era una colección de poemas. Él solía leérmelos, explicó. Decía que las palabras a veces eran más fuertes que las balas. Tenía una frase favorita. Mi mamá la escribió para que yo no la olvidara. Sacó un pequeño trozo de papel doblado del bolsillo y lo leyó en voz alta cuidadosamente. La lealtad es la única moneda que nunca pierde su valor. Las palabras golpearon a Amir con la fuerza de un impacto físico. Frente a él estaba una niña de 10 años descendiente de un humilde héroe de guerra, expresando el mismo principio sobre el que él había construido toda su vida, el mismo que ahora encontraba dolorosamente ausente. Miró el rostro sincero de Chloe y luego el horizonte de la ciudad más allá de la ventana. Había acumulado una fortuna en todas las monedas del mundo, pero estaba en bancarrota en la única que realmente importaba. Desde ese día su vínculo se profundizó.
Chloe le leía poemas del libro de su bisabuelo. Su voz joven y clara llenaba la habitación silenciosa en contraste con los susurros conspirativos que resonaban tras la puerta. Ella no quería su dinero ni su poder. Solo quería compartir una historia con su triste amigo anciano. Una tarde, mientras ella leía la mano de Amir, empezó a temblar con más fuerza de lo habitual, un efecto real de la medicación de ese día. Intentó levantar un vaso de agua y lo derramó sobre su camisa. Sintió una punzada de vergüenza genuina. En ese momento Gregory y Evelyn entraron en la habitación para tratar unos documentos urgentes. Vieron el derrame y se miraron con una mezcla de lástima y disgusto. «Oh, querido», dijo Evelyn con voz cargada de falsa compasión. «Permítame llamar a alguien para que limpie eso». Pero antes de que pudiera moverse, Chloe dejó su libro, corrió a la pequeña cocina del salón, tomó un paño y regresó. No dijo una palabra. Simplemente comenzó a secar el agua con cuidado su pequeño rostro concentrado y atento. «Está bien», susurró con una sonrisa tranquila. «Solo esa agua se secará». En ese acto sencillo de bondad, Sheikh Amir sintió un cambio profundo. Gregory y Evelyn vieron un desorden que debía limpiar otro. Chloe vio a una persona que necesitaba ayuda. Miró a sus dos altos ejecutivos de pie con sus plumas y planes con los ojos fríos y calculadores. Luego bajó la vista hacia la niña que ahora alisaba la manta sobre sus piernas. Había iniciado esta prueba para encontrar serpientes en su jardín, y jamás imaginó que hallaría una flor hermosa y resistente, creciendo entre ellas. Supo con certeza absoluta que haría lo que fuera necesario para protegerla. El momento era un cuadro perfecto de la batalla por el alma de Sheikh Amir. De un lado estaban Gregory y Evelyn, símbolos de un mundo frío, transaccional e impaciente por verlo desaparecer. Del otro, una pequeña niña con un paño en la mano, ofreciendo una bondad pura sin cálculo ni interés. Amir observó la escena y por primera vez desde que comenzó la farsa, no sintió ira sino una profunda claridad. Comprendió por qué luchaba. No era solo por su empresa o su fortuna, sino por la idea de que la lealtad y el amor, la moneda del sargento Michael Donovan y su bisnieta aún tenían valor en el mundo. «Gracias, Chloe», dijo Amir con una calidez genuina que sorprendió a los dos ejecutivos. Puso su mano sobre la de la niña, aún sosteniendo el paño. «Tienes un buen corazón». Gregory carraspeó incómodo por aquella muestra de ternura. «Señor, si pudiéramos obtener su firma en estas autorizaciones de inversión. Es algo urgente». Deslizó una elegante carpeta de cuero sobre la mesa. Amir giró la cabeza lentamente con la mirada vacía. Observó la carpeta como si fuera un objeto desconocido. «¿Firmar?», repitió con voz débil. «Mi mano tiembla mucho hoy». «No se preocupe», dijo Evelyn avanzando con una gracia depredadora ensayada. Sacó una pluma plateada. «Puedo ayudarle a guiar su mano, señor. Es solo una formalidad». Extendió la suya, sus largos dedos fríos tocando la piel de Amir. Pero antes de que pudiera cerrar sus dedos alrededor de la pluma, Chloe intervino. «Mi bisabuelo decía que nunca debes firmar nada que no hayas leído 3 veces», dijo con la convicción pura y serena de un niño repitiendo una regla sagrada. Evelyn se quedó helada. Giró bruscamente hacia Chloe, los ojos entrecerrados con irritación. «Eso es muy sabio, querida», respondió con voz tensa. «Pero esto es asunto de adultos. El jeque confía en que nosotros leamos los documentos por él. Pero es un hombre», insistió Chloe suavemente. «Es como una promesa. Mi bisabuelo prometió traer a sus hombres de regreso, y lo hizo. Dijo que una firma es lo mismo». Un silencio tenso llenó la habitación. Gregory lanzó a Evelyn una mirada que decía claramente: «Saca a esa niña de aquí». Mientras tanto, Amir sintió una oleada de admiración. Aquella pequeña armada, solo con la sabiduría de un soldado muerto hacía décadas, había echado a perder sus cuidadosamente trazados planes. Lentamente retiró su mano del agarre de Evelyn. «La niña tiene razón»,
murmuró con voz arrastrada dejando caer ligeramente la cabeza hacia un lado. Tanto leer me duele la cabeza. Mañana firmaremos. Mañana. Gregory apretó la mandíbula, pero no podía discutir sin revelar sus verdaderas intenciones. Obligar a un anciano enfermo a firmar documentos legales frente a un testigo, aunque fuera de 10 años, sería desastroso. Por supuesto, señor, dijo con una sonrisa forzada. Como usted desee. Su salud es lo más importante. Se retiraron derrotados por el momento. Mientras caminaban por el pasillo, susurros agudos y furiosos llenaron el aire. «Tenemos que sacar a esa mocosa de ahí», siseó Evelyn. «Es una complicación». «Hablaré con su madre», respondió Gregory, su voz fría. «Le recordaré las condiciones de su empleo. Esto es un lugar de trabajo, no una guardería». Amir los observó alejarse y luego miró a Chloe, que había vuelto a su libro de poemas. Sintió surgir en él un feroz instinto protector. Ellos la veían como un estorbo. Él empezaba a verla como su salvación. Al día siguiente, Karen, la madre de Chloe, se acercó al jeque con el rostro pálido y lleno de preocupación. Retorcía las manos en el delantal sin atreverse a mirarlo a los ojos. «Su Excelencia», comenzó con voz temblorosa, «lo siento mucho por mi hija. Ella se pasó de la raya. El señor Thompson me explicó que distrae su trabajo. No volveré a traerla». Amir ya lo esperaba. Sabía que Gregory se movería rápido para eliminar a la única persona honesta en la habitación. Suavizó su expresión adoptando el papel del anciano solitario. «No», dijo con voz suave y temblorosa. «Por favor, la niña me reconforta. Su lectura me agrada. El silencio de este gran lugar es demasiado fuerte». Dejó que su mano temblara mientras se la extendía. «Insisto. Hablaré yo mismo con el señor Thompson. Le diré que he pedido su presencia». Karen alzó la vista, los ojos llenos de sorpresa y gratitud. «¿De verdad, señor?» «De verdad», confirmó Amir. «Déjala quedarse. Necesito una amiga». La mentira estaba tan cerca de la verdad que casi se sentía real. No necesitaba una amiga. Pero aquella niña de 10 años era la única que tenía. Con la orden directa del jeque, Gregory y Evelyn no tuvieron más opción que tolerar la presencia de Chloe. Pero su frustración creció y con ella su imprudencia. Veían la fortuna escaparse entre sus dedos, retrasada por los caprichos de una niña y la lucidez intermitente de un hombre moribundo. Decidieron acelerar su plan. Necesitaban obtener el poder notarial, la llave que abriría todo el reino. Robert Davis. El abogado ya lo había previsto. Había redactado un documento que a simple vista otorgaba a Gregory y Evelyn control total sobre los activos de Amir. Pero oculto entre el lenguaje legal, había una cláusula de autodestrucción. El poder solo entraría en vigor con la firma de un panel médico de 3 doctores, y uno de ellos era un aliado de confianza de Robert que jamás firmaría. Era un caballo de Troya disfrazado de regalo destinado a sellar su ruina. Los conspiradores mordieron el anzuelo. Evelyn pasó 2 días simplificando el documento, presentándoselo a Amir, como una forma de aliviar sus cargas. «Esto solo permite que Gregory y yo manejemos los asuntos financieros cotidianos, señor», explicó con voz tan suave como la miel. «Es una medida temporal solo mientras no se sienta bien. Lo protege». Eligieron un día en que Amir parecía especialmente débil. El Dr. Peterson había ajustado su medicación para que los efectos secundarios, temblores, voz arrastrada, fueran más evidentes. Lo encontraron en la biblioteca mirando por la ventana, frágil y perdido. Chloe aún no había llegado, su madre la había llevado al dentista. Era la oportunidad perfecta. «Señor», dijo Gregory colocando el documento y una pluma sobre la mesa. «Evelyn ha preparado los papeles de protección de los que hablamos. Están listos para su firma». Amir observó el papel. Entrecerró los ojos fingiendo que las palabras se le desdibujaban. Tomó la pluma. Su mano temblaba tanto que la punta bailó sobre la página. Este era el momento. Debía firmar para activar la trampa, pero debía hacerlo de manera convincente.
Llevó la pluma al papel y luego la dejó caer de entre sus dedos. No, no puedo, susurró su voz cargada de desesperación fingida. Mi mano no obedece. Evelyn y Gregory intercambiaron una mirada rápida y triunfante. Era aún mejor de lo que esperaban. Si no podía firmar físicamente, podrían solicitar a un juez que les otorgara el control alegando su evidente incapacidad. Está bien, señor, dijo Evelyn con voz llena de falsa compasión. No se preocupe, lo entendemos. Tomaron el documento sin firmar y se marcharon convencidos de que ya tenían toda la munición necesaria. Inmediatamente llamaron a su propio abogado, un hombre conocido por su eficiencia despiadada, y comenzaron los trámites para que Amir fuera declarado mentalmente incompetente. Creían estar a solo unos movimientos legales de la victoria total. No sabían que Robert Davis estaba vigilando cada paso, dejándolos avanzar cada vez más dentro del laberinto legal que él mismo había construido. Mientras los lobos corporativos cerraban el cerco, otro drama se desarrollaba entre el personal doméstico. Un joven ayuda de cámara llamado Thomas había trabajado para el jeque durante 10 años. Admiraba profundamente a Amir, quien años atrás había pagado de su propio bolsillo la costosa cirugía de su madre, un acto de bondad que Thomas nunca olvidó. Era un hombre callado y observador, y veía cosas la forma en que Gregory se sentaba en la silla del jeque, el brillo de satisfacción en los ojos de Evelyn, cuando creía que nadie la observaba, y las risas de Bruce por teléfono, mientras presumía de conducir el Rolls Royce del jeque, para dar paseos por diversión. Su lealtad lo carcomía por dentro. Una noche, después de ayudar al jeque con la cena, Thomas se quedó en la puerta. ¿Tienes algo en mente, hijo?, preguntó Amir, su voz repentinamente clara. Thomas respiró hondo. Señor, no quiero hablar fuera de lugar, pero estoy preocupado. ¿Por usted? ¿Por lo que está pasando? Amir lo miró, su mirada aguda y lúcida, dejando caer la fachada por un momento. ¿Qué has visto, Thomas? El señor Thompson actúa como si ya fuera dueño del lugar. La señora Reed siempre está con los abogados. Y Bruce... La seguridad es una broma, señor. No lo están protegiendo, lo están aislando. Bajó la voz. Creo que están aprovechándose de su enfermedad. Creo que lo están robando. Fue la primera grieta en el muro de silencio. Amir sintió una oleada de gratitud. Tu lealtad queda registrada, Thomas, dijo con voz suave pero firme, y será recompensada. Por ahora necesito que sigas observando y escuchando. Sé mis ojos y oídos entre el personal, pero ten cuidado. Son personas peligrosas. No dejes que sepan que hemos hablado. Thomas asintió con una expresión de profundo alivio. Salió de la habitación sintiéndose 10 pies más alto. Ya no era solo una ayuda de cámara. Era un soldado secreto al servicio del rey, que creía perdido. Amir tenía ahora 2 aliados en su solitario castillo, una ayuda de cámara leal y una niña de 10 años. No era un ejército, pero era un comienzo, una chispa de luz en la oscuridad que se cernía. A la tarde siguiente, Chloe regresó callada con su energía habitual apagada. Se sentó en su taburete y no abrió su libro. ¿Qué ocurre, pequeña?, preguntó Amir con suavidad. Mi mamá está preocupada, dijo Chloe mirando sus zapatos. Escuchó a algunos empleados diciendo que el señor Thompson va a llevarlo a un hospital especial, un lugar para personas mayores enfermas. Dijeron que ya no vivirá aquí. La sangre de Amir se heló. No solo querían apoderarse de sus bienes. Planeaban eliminarlo por completo, encerrarlo en algún lugar donde no pudiera ser un obstáculo ni testigo de sus crímenes. Lo iban a enterrar vivo. Miró el rostro preocupado de Chloe, y su determinación se volvió de acero. Había comenzado esta prueba movido por la melancolía y la duda. Ya no era un juego, era una guerra. Y no permitiría que ganaran. No dejaría que dañaran a la única persona que le había mostrado lo que era la verdadera riqueza. Le tomó la mano con suavidad. No te preocupes, dijo con voz baja y firme. Mi bisabuelo también fue un soldado, y me enseñó que nunca se rinde uno en su propio hogar. Chloe lo miró, una pequeña sonrisa regresando a su rostro,
No entendía todos los detalles, pero comprendía la promesa en sus ojos. Su amigo no se iría a ninguna parte. El acto final estaba por comenzar. Gregory y Evelyn, armados con su petición y un grupo de médicos sin escrúpulos, se preparaban para hacer su último movimiento. Creían estar a punto de dar jaque mate a un rey caído, sin saber que estaban entrando en la trampa del rey, donde su reina, su caballero y su torre los esperaban pacientemente. La tormenta estaba a punto de desatarse sobre el ático, y cuando lo hiciera el mundo entero, aprendería el verdadero valor de la lealtad. La confrontación final no tendría lugar en un tribunal frío e impersonal, sino en el corazón del territorio de Shikamir, la gran biblioteca de su ático. Gregory y Evelyn, rebosantes de confianza, habían organizado una audiencia privada para evaluar su competencia mental. Habían contratado a 2 médicos que por un precio considerable estaban dispuestos a testificar que el jeque era una sombra de lo que había sido incapaz de manejar sus propios asuntos. Incluso habían conseguido que un juez, un hombre con fama de dejarse influir por los poderosos, presidiera la audiencia informal. Lo veían como su jaque mate final elegante y definitivo. La mañana de la audiencia, el ambiente en el ático era de un silencio fúnebre. Bruce Miller estaba de guardia en la puerta de la biblioteca, su rostro serio e impenetrable. Dentro, Gregory y Evelyn habían dispuesto las sillas 2 para sus médicos, una para el juez, y una grande y cómoda para el jeque colocada en el centro de la sala, como un trono para un rey destronado. Enviaron a una enfermera a buscar a Amir. Él se dejó conducir lentamente hasta la habitación arrastrando los pies con una expresión de desconcierto en el rostro. Se hundió en la silla la viva imagen de un hombre perdido en la niebla de su enfermedad. Vio las sonrisas arrogantes y depredadoras de sus supuestos consejeros de confianza, y sintió un nudo frío de furia apretarse en su pecho. El juez, un hombre corpulento llamado Harrison, inició los procedimientos. Esta es una audiencia informal para evaluar la salud cognitiva actual de Sheikh Amir al-Jile y determinar si una curaduría temporal sería lo más adecuado para sus bienes. Gregory habló primero, su voz impregnada de una tristeza cuidadosamente ensayada. Su señoría, venimos aquí con el corazón más pesado. Sheikh Amir ha sido un mentor, un líder, una figura paterna para todos nosotros. Pero como puede atestiguar su médico, el Dr. Peterson, su condición ha empeorado rápidamente. Ya no es el hombre que fue. Solo estamos aquí para protegerlo, para proteger su legado. Evelyn presentó entonces una montaña de documentos, el poder notarial sin firmar, informes financieros manipulados para parecer caóticos y declaraciones juradas de los médicos que había contratado. Los doctores ofrecieron sus opiniones expertas, utilizando jerga médica compleja, para pintar el retrato de un hombre cuya mente estaba irremediablemente perdida. Amir permaneció en silencio todo el tiempo con una expresión serena, las manos temblando ligeramente en su regazo. Interpretaba su papel a la perfección, murmurando de vez en cuando palabras confusas o quedándose mirando al vacío. Gregory y Evelyn estaban exultantes. Todo iba exactamente según lo planeado. «Parece claro», dijo el juez Harrison, mirando a Amir con un aire de lástima condescendiente, «que el jeque no está en condiciones de manejar sus propios asuntos. Estoy inclinado a otorgar la petición de curaduría temporal al señor Thompson y a la señora Reed». Estaba a punto de dictar su resolución, cuando las puertas de la gran biblioteca se abrieron de golpe. Robert Davis, el abogado de Amir, entró en la sala. No era un hombre físicamente imponente, pero irradiaba una autoridad inquebrantable. Lo acompañaban 2 asistentes legales que cargaban pesados maletines. «Su señoría», dijo Robert con una voz que cortó el aire como un fragmento de hielo. «Creo que esta audiencia es prematura y además se fundamenta en una montaña de mentiras». Gregory se puso de pie de inmediato. «Robert, esto es un asunto privado. Su presencia no es necesaria». «Oh, creo que sí lo es», respondió Robert con calma, avanzando hasta el centro de la sala. Miró al juez. «Su señoría, mi cliente Sheikh Amir es víctima de una conspiración cuidadosamente orquestada para despojarlo de sus bienes y de su libertad.
Una trama dirigida precisamente por las dos personas que solicitan su control. Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. El rostro de Evelyn se volvió pálido. «Esto es un escándalo», balbuceó. «Es solo un abogado desesperado que intenta mantener su influencia sobre un hombre enfermo». «¿Está enfermo?», preguntó Robert girándose hacia Amir. «¿O es acaso el hombre más astuto de esta sala?». Y entonces ocurrió. Shikamir al-Yamile enderezó la espalda. El temblor en sus manos cesó. Levantó la cabeza y la mirada vacía y confundida fue sustituida por una expresión aguda e inteligente, la misma que había hecho temblar a titanes corporativos durante 50 años. Miró directamente a Gregory y Evelyn, y la fuerza de su presencia pareció absorber el aire de la sala. «Hola, Gregory». «Evelyn», dijo su voz, ya no era débil ni arrastrada, sino un barítono profundo y resonante cargado de autoridad. «Sorprendidos de verme». La transformación fue tan repentina, tan completa, que por un momento todos quedaron paralizados. Los dos médicos contratados se miraron con pánico. La mandíbula del juez Harrison cayó. Gregory y Evelyn parecían haber visto a un fantasma muy enojado y elocuente. ¿Pero su enfermedad? El doctor Peterson. Tartamudeó Gregory sin poder procesar lo que veía. El doctor Peterson es un viejo y leal amigo que me ayudó a montar una representación, explicó Amir levantándose lentamente de su silla. Ya no era un anciano frágil, era un rey reclamando su trono. Una actuación diseñada para revelar la verdadera naturaleza de las personas que me rodean. ¿Y ustedes dos? Han superado mis peores expectativas. Robert Davis dio un paso al frente y colocó un portátil sobre la mesa conectándolo a una gran pantalla en la pared. Su señoría, tenemos pruebas. Durante la siguiente hora todos observaron en silencio absoluto. Las imágenes de las cámaras ocultas mostraban a Gregory en la oficina del jeque, jactándose ante unos diseñadores de su nueva era de liderazgo. Mostraban a Evelyn guiando la mano de Amir para que firmara documentos, mientras le susurraba mentiras tranquilizadoras sobre su contenido. Mostraban a Bruce Miller riendo por teléfono, mientras hablaba de usar los recursos de la empresa para su placer personal. Luego vinieron los registros financieros. Robert Davis presentó un rastro claro e irrefutable de malversación. Evelyn había desviado millones a cuentas offshore y empresas fantasma controladas por su familia. También mostró pruebas de que Gregory intentó vender activos de la compañía a una fracción de su valor a un competidor con el que mantenía una sociedad secreta. La pieza final de evidencia fue una declaración jurada de Thomas, el ayuda de cámara en la que describía la cultura de irrespeto y robo que había corrompido al personal de alto rango. Cuando terminó la presentación, la biblioteca quedó en completo silencio. Los rostros de Gregory y Evelyn eran máscaras de horror y desconcierto. Estaban atrapados, expuestos y completamente arruinados. Amir caminó lentamente hacia ellos, sus pasos medidos y pesados. Se detuvo frente a Gregory. «Te sentaste en mi silla», dijo con una voz baja y peligrosa. «Intentaste borrar mi legado. Viste mi supuesta debilidad no como una tragedia, sino como una oportunidad. Eres un hombre sin sustancia, sin honor y sin lealtad». Luego se volvió hacia Evelyn. «¿Y tú? Fuiste peor. Fingiste preocuparte. Usaste un toque suave para guiar mi mano mientras me clavabas un cuchillo por la espalda. De todas las traiciones, la tuya es la más despreciable». Miró a Bruce, que temblaba junto a la puerta. «¿Y tú, Bruce? Te pagué para que me protegieras. En cambio, protegiste el gallinero para los zorros. Eres una vergüenza para el uniforme que una vez llevaste». De repente las puertas de la biblioteca se abrieron de nuevo. Esta vez era Karen, la madre de Chloe. Estaba aterrada, habiendo sido convocada por un empleado sin explicación. Chloe la sostenía de la mano con los ojos muy abiertos, confundida y asustada por la escena frente a ella. Gregory las vio y en un último acto desesperado de malicia señaló con un dedo tembloroso a la niña. «Es su culpa. Si no fuera por esa pequeña mocosa entrometida, nuestro plan habría funcionado».
La furia de Amir, que hasta entonces había sido un fuego controlado, estalló en un incendio voraz. Dio 2 pasos largos y se plantó frente a Gregory, los ojos encendidos. «No volverás a hablar de ella», ordenó su voz temblando de ira. «Esa niña, con su inocencia, con su simple decencia, ha demostrado más lealtad y honor en una sola tarde de los que tú has mostrado en toda tu vida parasitaria». Se volvió y caminó hacia Chloe, su expresión suavizándose mientras se arrodillaba ante ella. El poderoso jeque que acababa de desmantelar a 3 traidores estaba ahora de rodillas ante una niña de 10 años. «Chloe», dijo con ternura tomando su pequeña mano. «¿Recuerdas lo que me dijiste que tu bisabuelo solía decir, lo de que la lealtad es la única moneda que nunca pierde su valor?» Chloe asintió todavía un poco asustada. «Pues tenía razón», dijo Amir con la voz cargada de emoción. «Pasé mi vida acumulando todo tipo de monedas, y era pobre el hombre más pobre del mundo. Tú y la memoria de tu bisabuelo me devolvieron la riqueza de verdad». Se levantó y enfrentó a todos. «Esta audiencia ha terminado. Gregory Thompson, Evelyn Reed, Bruce Miller están despedidos. Sus bienes serán congelados y serán procesados con todo el peso de la ley. Seguridad los escoltará fuera del edificio. Se irán con nada más que la ropa que llevan puesta». Mientras el equipo de seguridad dirigido por un Thomas, ahora ascendido y resuelto, los sacaba del lugar, Amir hizo un último anuncio. «En cuanto al futuro», dijo con una voz llena de nuevo propósito, «habrá algunos cambios. Mi primer acto será establecer la Fundación Sargento Michael Donovan, un fideicomiso benéfico dedicado a apoyar a los veteranos de guerra y sus familias. Se financiará con cada dólar que Evelyn Reed intentó robarme. Y con más». Hizo una pausa y luego miró a Karen y a Chloe, una sonrisa cálida y genuina, extendiéndose por su rostro por primera vez en años. «Karen», dijo, «sería un honor para mí que aceptaras el cargo de jefa de asuntos domésticos, y quisiera ofrecerte a ti y a Chloe una residencia permanente aquí en el ático. Hay más que suficiente espacio». Karen jadeó con lágrimas formándose en sus ojos. «Señor, yo no sé qué decir». «Di que sí», respondió Amir con suavidad. «Esta casa necesita una familia. Necesita la luz del sol que tu hija trae consigo». Y así fue. 1 año después, 12 meses, 365 días, un simple tic en el reloj de una vida para Sheikh Amir Alja. Había pasado una eternidad. El hombre que ahora se encontraba junto a las ventanas del suelo al techo era tan diferente, tan profundamente transformado respecto a aquel que había contemplado su reino solitario 1 año antes, que podrían haber sido 2 almas distintas. El fantasma había desaparecido, reemplazado por un hombre firmemente y con alegría arraigado en el presente. El gran penthouse, que antes había sido un museo silencioso de riqueza, ahora respiraba vida. El silencio estéril había sido reemplazado por el eco de las risas de Chloe, resonando en los pasillos de mármol por el aroma del horneado casero de Karen, mezclándose con el perfume de las orquídeas raras, y por el animado murmullo de Amir, explicándole las reglas del ajedrez a una niña de 10 años, que lo tomaba con la mayor seriedad. El personal, ahora dirigido por la siempre leal y competente Karen, ya no caminaba con miedo. Sonreían, se sentían parte de un hogar, no solo de un lugar de trabajo. Thomas, el ayuda de cámara que había arriesgado todo, era ahora el asistente personal y jefe de administración de Amir. Su integridad tranquila resultó más valiosa que cualquier título de una universidad prestigiosa. Era una presencia constante y serena a su lado, un recordatorio viviente de que la lealtad no había muerto. Los días de Amir ya no eran una monótona sucesión de reuniones y reportes financieros. Pasaba muchas mañanas en lo que ahora se conocía como la oficina de la Fundación Sargento Michael Donovan, una sección del gran estudio dedicada a la causa que había transformado su vida. No se limitaba a firmar cheques, estaba profundamente involucrado.
Leía personalmente las solicitudes de ayuda con los ojos empañados al conocer las luchas y triunfos de los hombres y mujeres que habían servido a su país. Él y Chloe visitaban a menudo el proyecto principal de la fundación, un moderno centro comunitario para veteranos y sus familias. Ofrecía desde capacitación laboral y terapia para el estrés postraumático, hasta programas extracurriculares para niños. Una tarde fresca de otoño, Amir estaba con Chloe en el bullicioso gimnasio del centro, observando a un grupo de niños cuyos padres asistían a sesiones de terapia mientras jugaban al baloncesto. Un veterano en silla de ruedas, un hombre que había perdido ambas piernas en combate hacía una década, los entrenaba, su rostro iluminado por un propósito renovado. Cruzó la mirada con Amir y le hizo un gesto de gratitud. En ese único gesto silencioso, Amir sintió una satisfacción más profunda que la de cualquier fusión multimillonaria. Se inclinó hacia Chloe, que observaba con ojos grandes y admirados. «¿Ves, pequeña?», susurró. «Tu bisabuelo todavía está salvando a su pelotón. Su legado no está en una medalla guardada en una caja polvorienta. Está aquí en esta sala en sus vidas». Chloe había florecido en su nuevo entorno. Liberada de las preocupaciones económicas que agobiaban a su madre, su inteligencia y curiosidad naturales se desplegaron plenamente. Tenía los mejores tutores, pero su maestro favorito seguía siendo el propio jeque. Él le enseñaba historia contándole relatos de los lugares que había visitado. Le enseñaba negocios mostrándole cómo leer un balance, explicándole que los números cuentan una historia, pero que siempre hay que asegurarse de que sea una historia honesta. Pero sobre todo eran amigos. Construían elaborados castillos de Lego sobre las alfombras persas, hacían maratones de películas con demasiadas palomitas, y mantenían largas conversaciones sobre todo, desde la astrofísica hasta si las ardillas recordaban dónde enterraban sus nueces. Ella le había dado el regalo de una segunda infancia, la oportunidad de experimentar las simples alegrías que su ambición implacable le había negado la primera vez. En cuanto a los arquitectos de su casi ruina, su caída fue tan rápida como absoluta. Las pruebas reunidas por Robert Davis eran irrefutables. Gregory Thompson y Evelyn Reed fueron condenados por fraude, malversación y otros delitos de cuello blanco. El juez Harrison, avergonzado públicamente e investigado por su propia conducta cuestionable, decidió hacer de ellos un ejemplo. Fueron sentenciados a décadas en prisión federal. Despojados de sus ganancias ilícitas, sus nombres se convirtieron en una advertencia en el mundo empresarial, una mancha permanente de deshonra. Bruce Miller, condenado por cargos menores de robo y negligencia en el cumplimiento del deber, recibió una sentencia más corta, pero salió de prisión como un hombre roto. Su reputación y su carrera quedaron destruidas para siempre. Habían apostado todo por una fortuna y lo perdieron todo descubriendo en la fría soledad de una celda que habían sacrificado lo único que jamás podrían recuperar: su honor. La empresa Alja Global prosperó bajo su nuevo liderazgo, con Thomas asegurando que el nuevo mandato ético del jeque se aplicara en todos los niveles, y un equipo ejecutivo cuidadosamente seleccionado. La cultura corporativa se transformó. La innovación floreció, la moral de los empleados se disparó, y las ganancias alcanzaron niveles récord. El mundo de los negocios observó con asombro cómo el viejo león, al que muchos creían apagado, rugía de nuevo más fuerte y más respetado que nunca. Una noche, exactamente un año después de la audiencia, Amir y Chloe estaban junto a la misma ventana, del suelo al techo, donde había comenzado la historia. Las luces de la ciudad titilaban debajo, los mismos ojos inmutables de siempre, pero ya no eran una audiencia fría y solitaria. Ahora eran un hermoso telón de fondo para una escena de tranquila felicidad. El último dibujo de Chloe, un anciano sonriente y una niña tomados de la mano junto a un gran león de aspecto amable, estaba pegado al cristal. «¿En qué piensas, Amir?», preguntó Chloe apoyando la cabeza en su costado. Amir la miró hacia abajo con el corazón lleno. Recordó al hombre desesperado y solitario que había estado en ese mismo lugar un año atrás. Un hombre tan empobrecido en espíritu que tuvo que montar una farsa desesperada para encontrar un solo fragmento de verdad. Había estado buscando serpientes,
y las había encontrado, pero también había encontrado un ángel. Estaba pensando, dijo con voz suave, en un viejo rey muy tonto que creía que su tesoro estaba hecho de oro y de papel. Le apretó suavemente el hombro. Y también estaba pensando en la sabia niña que vino y le mostró que el verdadero tesoro es algo que puedes guardar en tu corazón. Señaló el dibujo. Ese es ahora mi activo más valioso. Había comenzado intentando poner a prueba al mundo y había terminado redescubriéndose a sí mismo. Aprendió que la verdadera medida de una vida no está en los miles de millones que acumulas, sino en el amor que inspiras y en la lealtad que mereces. Había fingido estar enfermo para ver quién se quedaría, y al final, la fe inquebrantable de una niña con la sangre de un héroe en las venas, no solo había cambiado su vida, la había salvado. El jeque multimillonario era finalmente verdaderamente el hombre más rico del mundo. Y ahí es donde terminaremos la historia por ahora. Siempre que comparto una de estas historias, espero que te dé la oportunidad de salir por un momento de la rutina diaria y dejarte llevar. Me encantaría saber qué estabas haciendo mientras la escuchabas, tal vez relajándote después del trabajo en un paseo nocturno o simplemente descansando. Déjame un comentario, de verdad los leo todos. Y si quieres asegurarte de que volvamos a encontrarnos, darle like y suscribirte hace una gran diferencia. Siempre estamos intentando mejorar nuestras historias, así que no dudes en dejar también tus sugerencias abajo. Gracias por compartir este tiempo conmigo.